Entonces, hola, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre nuestro trabajo final de psicología odontólogo paciente. Y en el grupo está María Alejandra Yukuma, Angie Galeano, Cristian Roa y yo, Juliana López. Entonces, para empezar, hablaremos sobre psicología de la salud, que es la salud encargada de aplicar los principios como el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades que están influenciadas en la salud de las personas. Entonces, esta tiene cuatro objetivos de la psicología, que es la promoción de la salud, que es obtener una buena técnica de higiene oral, donde se le puede explicar al paciente cómo desea realizar un cepillado adecuado. La segunda es prevención de la enfermedad, que es contarle al paciente que puede suceder cuando el paciente fuma. También son las consecuencias que puede traer este hábito, cuáles son, sería mencionarle al paciente cuál es el riesgo cuando él fuma, evaluar y tratar la enfermedad específica, es los factores que puede evitar como el fumar y cómo tratar esta enfermedad. O sea, que se debe eliminar por completo el hábito de fumar para así lograr obtener un mejor tratamiento. Evaluar y mejorar el sistema sanitario es planear propuestas de salud para así educar más a los pacientes para que estos tengan una calidad de vida adecuada. El segundo tema es relación odontólogo-paciente, que hay dos modelos, que es el modelo imperante, que es cuando un paciente está totalmente negativo, que no quiere como realizar el tratamiento, es temeroso, no confía en el odontólogo y no se deja tratar. Y el otro modelo es el modelo humanístico, que es el paciente totalmente positivo, que es el que se deja tratar, el que está interesado en su tratamiento y tiene confianza hacia el odontólogo. Entonces, lo ideal de tratar a un paciente es primero que el paciente tenga confianza hacia el odontólogo. También el profesional debe mostrar cordialidad ante el paciente, como en el momento en llegar a consulta, el odontólogo debe presentarse, saludarlo adecuadamente y despedirse. También el odontólogo debe tener un lenguaje apropiado y sencillo donde el paciente entienda qué es lo que le van a realizar o qué es lo que tiene. Y también el odontólogo le debe contestar todas las preguntas que el paciente le realice. Bueno, ahora yo voy a explicar los trastornos psiquiátricos. Pues los temas vistos en esta clase fue el índice, bueno, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5 y el CIE-10. También vimos como el tipo de comportamiento y los trastornos de personalidad que pueden tener estos pacientes. Nosotros fuimos a realizar un trabajo, una exposición donde vimos diferentes trastornos psiquiátricos, vimos cómo cada uno de ellos podía generar diferentes patologías orales. Puedo traer a colación la exposición que yo hice, la cual fue del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, en el cual los pacientes pues son muy metódicos con ciertas cosas como el cepillado oral. Entonces ellos creen que eh, tienen la boca muy sucia y van a realizar un cepillado traumático y en unos intervalos de tiempo muy seguidos. Eventualmente esto traerá consecuencias, las cuales son como atrición en los dientes. Esto lo podemos ver como en la parte cervical de algunos dientes. También vimos pues diferentes trastornos de personalidad y la clasificación que nos daba el diagnóstico, bueno, bueno, sí que nos dio el manual diagnóstico de la DSM-5 y del CIE-10. Vimos las generalidades de estos pacientes, cómo debíamos tratarlos en nuestra consulta odontológica y también creamos en clase pues algunos protocolos, como el protocolo
con un paciente que presenta convulsiones. Vimos que cuando un paciente presenta convulsiones en nuestra consulta odontológica, el manejo debe ser pues muy metódico, debe ser muy preciso para evitar como algún daño a nuestro paciente, como evitar que se lesione la cabeza. Debemos hacer como una inmovilización leve para que con sus movimientos involuntarios no provoque ningún trauma, como lo puede ser en alguna extremidad o en la cabeza. Eh, sí, debemos colocarlo en una posición adecuada, evitar que se lesione. Debemos asegurar como una ventilación adecuada y estar muy atentos a este paciente en la fase delictal. También vimos cómo estos trastornos psiquiátricos se deben tratar con un especialista, debemos realizar una interconsulta, ya que los tratamientos odontológicos que nosotros hagamos en nuestro paciente pueden fracasar si no se controlan también estos factores, como es su propio trastorno psiquiátrico. Bueno, ahora vamos a hablar de la terapia cognitivo-conductual. En esta, pues, existen tres terapias, las cuales la primera va a ser para implementar una conducta, la segunda para mantener o incrementar una conducta y la tercera para reducir la conducta. La primera técnica, que es para implantar conductas, acá encontramos 5 técnicas que se utilizan. La primera es el moldeamiento. Esta técnica es para un reforzamiento sistemático e inmediato de aproximaciones de la conducta blanco. La conducta blanco es la conducta que se desea instaurar, pues hasta que ésta se aprenda y esté en el repertorio de conductas. Esto quiere decir que pues las haga al instante. Después tenemos el modelamiento, que es el aprendizaje mediante la observación e imitación y consiste en una herramienta en la que se utiliza un modelo que ejecuta conductas ya sea verbales o motoras exactas que se esperan del paciente mientras éste pues observa o escucha. Después tenemos la investigación, que es una ayuda especial, manual, verbal o incluso visual, que se le da al paciente durante la intervención para que éste pueda incrementar el éxito en la actividad que se le realiza. Después tenemos las instrucciones verbales, que estas son normas o pautas específicas que se le indican pues al paciente. Y pues esto va a hacer que, que tenga un comportamiento concreto, pues a poder reproducir. Después tenemos las sugerencias, que existen dos clases de sugerencias: la sugerencia directa y la sugerencia indirecta. La sugerencia directa es una incitación para iniciar una serie de respuestas y es dirigida específicamente a un determinado paciente, mientras que la indirecta es cuando se incita a otra persona diferente de aquel a que pues realice el comportamiento que se desea enseñar. Ahora vamos a hablar de las técnicas de mantener o incrementar. Aquí encontramos el reforzamiento, donde este se puede clasificar en reforzamiento positivo, negativo y descriptivo. En el reforzamiento positivo consiste en suministrar una consecuencia inmediata que sea emitida por una conducta determinada y se refiere al efecto conseguido una vez aplicado un procedimiento. Después tenemos el reforzamiento negativo, que es el aumento en la frecuencia de una conducta esperada a través de la suspensión de un evento adverso inmediatamente después de que se presenta la respuesta deseada. Y por último, el reforzamiento descriptivo, este lo conforman los comentarios explicativos, donde se destaca el comportamiento adecuado, y este reforzamiento le permite a la persona saber cuál es la conducta apropiada para pues recibir el reforzamiento. Después tenemos los contratos de contingencia. Este, pues como el nombre lo dice, es un contrato o una
acuerdo entre las dos partes, el paciente y el operador, que establece la responsabilidad de cada uno en relación con un fin determinado. Y por último tenemos la economía de fichas, que este es un programa de refuerzo sistemático donde se premia con fichas a los pacientes cuando realizan conductas deseadas, y las fichas después van a ser canjeadas por actividades, alimentos, obsequios, entre otras cosas. Y por último tenemos las técnicas para reducir conductas. En esta se encuentra la extinción, que es la discontinuación o eliminación del refuerzo de una conducta que pues anteriormente era reforzada. Después tenemos la saciedad, que es la disminución o eliminación de una conducta inadecuada consecuencia al reforzamiento continuo y aumentado de la misma conducta. También tenemos el castigo, que consiste en suministrar un estímulo negativo inmediatamente después de presentarse la conducta blanco, provocando así que la frecuencia de este pues disminuya, y es aplicarle al sujeto un estímulo adverso en consecuencia de una respuesta inaceptable, por decirlo así. Y por último tenemos el reforzamiento de conducta incompatible, que es la disminución de una conducta que es incompatible con la conducta que pues deseamos modificar. No me sirve la cámara. Intenta conectarte desde el celular a ver si te sirve. Eso puede ser. Ay, ya me dejé. Bueno. Creo que ya se escucha bien. ¿Sí? Sí, pero no sé si ya se vea porque no puedo ver. No sé si alguno puede confirmar que sí se ve la cámara. No se ve. Ahora sí, ya te podemos ver. Y ahora, Sí, ya te vemos. bueno, entonces en cuanto pues al tema de los pacientes pediátricos, pues cabe destacar que el manejo pues de la conducta de los pacientes pediátricos por parte pues, va a estar determinado por parte pues del odontólogo, también pues de los padres, y esto va a ayudar en futuras consultas. De igual forma, pues esto se verá afectado por el entorno en el que se va a trabajar. Pues debido a esto, pues se señala que existen diferentes personalidades en el paciente pediátrico, y pues el papel del odontólogo pues es fundamental, ya que pues este
deberá utilizar diferentes técnicas con el fin de manejar el manejo del comportamiento del niño. Las técnicas de manejo de comportamiento más utilizadas es la técnica básica de decir, mostrar, hacer, donde el odontólogo le explica principalmente qué se le va a realizar al niño. Posteriormente le muestra que se le va a realizar y finalmente pues le realiza el tratamiento. Y también está el reforzamiento positivo, que también es una técnica básica. En esta se realiza una recompensa donde se va a reforzar pues una conducta que se desea en el niño, y pues esto nos va a ayudar en consultas posteriores. De igual forma, pues vimos la escala de Frankl, que es una escala que determina el comportamiento del niño. Esta pues se divide en 4 categorías, que son definitivamente negativo, donde pues es un niño que rechaza totalmente el tratamiento, se muestra agresivo en la consulta y realiza movimientos como agresivos y muy fuertes. También está el paciente negativo, este rechaza el tratamiento, pues tampoco presenta un comportamiento cooperador. Sin embargo, en el momento de la consulta realiza movimientos leves, a comparación pues del paciente definitivamente negativo. También está el paciente positivo. Este es un paciente que acepta el tratamiento, sin embargo, en el momento de la consulta se muestra reservado y pues sigue las instrucciones del operador. Yeah. Y finalmente, pues encontramos el paciente definitivamente positivo, que es pues un paciente que desea colaborar con el operador, se muestra feliz en la consulta, disfruta de la consulta, se muestra interés en los procedimientos y tiene una buena comunicación con el odontólogo. Y ya. Bueno, ahora para finalizar vamos a hablar de la adherencia al tratamiento. La OMS lo define como el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma pues, de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Dentro de las características que tenemos de la adherencia al tratamiento, encontramos que la adherencia implica un mayor grado de compromiso, donde se deben seguir las recomendaciones dadas por el operador o el médico tratante, y va a verse involucrado en un proceso de curación. Además de esto, la adherencia involucra a los miembros pues, del equipo de salud, la familia, redes de apoyos e incluso el paciente. Para que haya un tratamiento exitoso, la ayuda pues, a la adherencia se basa en el trato cálido pues, al paciente. Dentro de los factores relacionados para la adherencia encontramos factores relacionados al paciente. En este pues podemos encontrar la edad, su creencia en la salud o no, entre otros. También los factores relacionados a la enfermedad, que es cómo comprende el paciente su enfermedad y las características que tiene la enfermedad. El factor socioeconómico, pues el nivel de estrato del paciente. También el costo de la terapia que debe continuar. Y por último tenemos los factores relacionados con el tratamiento y con el equipo de asistencia sanitaria. Acá podemos destacar que el paciente debe tener una buena relación con su operador,
asimismo con el equipo que pues lo va a estar ayudando y su red de apoyo. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestra reflexión de cada uno de los temas. Entonces, el primer tema, como pudimos ver en nuestra infografía, fue el tema de la psicología de la salud. Aquí en este tema vimos claramente y de forma clara, sí, pues, lo vimos de forma muy clara, cómo los profesionales de la salud debemos tener una visión integral de nuestro paciente, eh, entendiendo todos los aspectos que conforman a nuestro paciente, lo cuales son sus emociones, sus pensamientos, su sistema de creencias y enfermedades. Entonces es muy importante como agrupar este conjunto de aspectos de nuestro paciente para poder entenderlo, entender a qué persona nos queremos, cómo encontrar qué tipo de persona vamos a tratar y cuáles son los mecanismos que vamos a usar para, para tratarlo. Vimos que la psicología de la salud tenía 4 pilares fundamentales, los cuales son promocionar la salud, prevenir la enfermedad, evaluar y tratar las enfermedades específicas y evaluar y mejorar el sistema de la salud. Entonces pudimos analizar los factores que influyen pues, en la salud de enfermedad de nuestro paciente, como lo son los aspectos biológicos, los psicológicos, los sociales, económicos y culturales. Es de vital importancia entender esto, entender que estos factores van a influir en la salud o en la enfermedad de nuestro paciente y que tratarlos de cierto modo nos va a ayudar para encontrar como una propuesta de tratamiento eficaz. Entonces vimos, o sea, vimos este tema como una propuesta integradora, comprensiva y sistemática de los niveles biológicos, psicológicos y sociales del individuo. Listo. Entonces nuestro segundo tema que pudimos analizar es la relación odontólogo-paciente, donde vimos la importancia de crear o generar un vínculo con nuestro paciente desde la primera consulta. Vimos los modelos paternalistas y el modelo humanístico, como lo dijo mi amiga Juliana, mi compañera Juliana, y pudimos reflexionar al momento de escoger un modelo para el trato de nuestro paciente, donde el paciente lo observamos como una parte fundamental durante su enfermedad, porque antes el paciente no se miraba como con tanto hincapié, con tanta importancia, sino más la enfermedad. Entonces vemos que nuestro paciente debe ser tenido en cuenta, debemos dialogar con él, eh, escuchar como varios aspectos que él pueda presentar. También vimos la importancia del uso de una comunicación adecuada para como tratar de expresar algo. Vimos la comunicación verbal y no verbal, donde nuestras palabras debían ser cuidadosas al momento de tratar a un paciente, para demostrarle también que le estamos prestando cierto grado de atención. Esto es importante en pacientes complicados, así como el uso de palabras para tranquilizarlo cuando estén nerviosos. Muchas personas le tienen mucho miedo al odontólogo, entonces nosotros, al ser como uno de los primeros contactos, debemos tratar de comunicarnos de una forma clara, integral, responsable con nuestro paciente. La comunicación no verbal es un pilar fundamental y lo vamos a centrar en el momento de la atención. Eh, la comunicación es algo esencial en la consulta odontológica, en especial si se trata de un paciente con miedo y ansiedad. El tercer tema que vimos fue las alteraciones psiquiátricas, donde vimos los patrones de comportamiento y su definición. Aquí, en un trabajo conjunto, haciendo la reflexión, vimos que para todos fue una gran ayuda haber visto el manual, el DSM-5 y el CIE-10, porque vimos como una definición más acertada sobre qué es cada patología y en las lecturas pues vistas en clase vimos cómo debemos tratar a este paciente, cómo debemos adecuar nuestra consulta odontológica para
hacerla lo más amena posible. Y ahora mi compañera Angie va a explicar los otros, pues la reflexión de los otros tres temas. Bueno, el cuarto tema que vimos fue el manejo de pacientes pediátricos en odontología. Entonces, pues en esta, pues nosotros destacamos que pues aprendimos diferentes técnicas, las cuales podemos utilizar en la consulta odontológica, con el fin pues de que el niño actúe de manera adecuada, donde como que se adhiera a las buenas conductas que ha tenido y deje pues las que no son favorables para el momento de la consulta. También destacamos que pues hay diferentes tipos de pacientes, como se dijo en la infografía, y pues el comportamiento pues de los niños estará determinado por distintos aspectos, como pues es la personalidad, la experiencia pues en consultas anteriores, y pues para ello pues existen pues técnicas con el fin de manejar el comportamiento del niño. Como pues ya lo habíamos nombrado, pues está la técnica de las más utilizadas, son la técnica de decir, mostrar y hacer, y pues el refuerzo positivo. El quinto tema que encontramos es la terapia cognitivo-conductual. Pues aquí nosotros destacamos que en esta técnica puede ser utilizada pues para implantar, mantener o reducir pues conductas de algunos comportamientos. En esta pues encontramos diferentes tipos de reforzamiento, como pues el reforzamiento positivo. Nosotros en esta parte pues como reflexión quisimos destacar pues que en momentos de la consulta, tanto pues en paciente pediátrico como en paciente adulto, sin embargo pues es diferente, pues hemos llegado a utilizar este reforzamiento con el fin pues de que los pacientes pediátricos se porten de una forma adecuada, para que pues las consultas sean más agradables, tanto para los pacientes como para pues nosotros. Destacamos pues que en esto para los pacientes pediátricos pues hemos utilizado diplomas, peluches, stickers, dulces, entre pues otras cosas. Y pues gracias pues a este tema, que pues es importante pues destacar también que la comunicación no verbal también se encuentra de la mano con esta terapia cognitivo-conductual. Pues es importante manejar el tono de voz, las expresiones que hacemos, las palabras que utilizamos, y pues digamos que los movimientos que hagamos con las manos, entre otras cosas. Pues esto nos ayudará pues, en la comunicación en sí con los pacientes. Y ya pues también destacamos pues en esta que también está el reforzamiento negativo, que este también podremos pues llegar a utilizarlo con el fin pues de que conductas que no sean adecuadas pues disminuya o sea posible pues eliminarlas. Y finalmente pues está la adherencia pues al tratamiento, que nosotros pues, tomamos esta adherencia como la conducta que toma un paciente frente a la toma de sus medicamentos en un estilo de vida, una dieta que se le haya realizado por recomendación de un profesional de la salud, con el fin de pues, generar bienestar. En esta parte, pues como reflexión nosotros
entendimos la adherencia como un compromiso, donde pues es importante como la relación del odontólogo y paciente para pues llevar a cabo una buena adherencia, donde pues va a ir de la mano pues con todo, pues ya con todo lo que hemos visto, con el manejo del comportamiento, con diferentes técnicas, con la forma en que hablamos, con nuestro aspecto. Y con esto pues llegaremos pues a ser como consciente al paciente de sus rutinas, de lo que pues debe llevar a cabo frente a la adherencia al tratamiento. Y ya. Gracias.